Eutiques, monje de fuertes convicciones alejandrinas que residía en Constantinopla. Fue defensor del monofisismo, doctrina según la cual Cristo tiene una única naturaleza divina y no posee naturaleza humana. Su papel decisivo como teólogo y político eclesiástico en la controversia cristológica, nacida en el torno a Eutiques y que condujo al concilio de Calcedonia, dio su nombre a la herejía más influyente de la historia de la Iglesia, el eutiquismo, según su propia declaración en el año 448. Eutiques, también llamado Eutiquio, vivió en un monasterio cerca de Constantinopla durante 70 años y fue archimandrita durante 30 de ellos. Como responsable de una comunidad monástica próxima a la capital bizantina y estrecho colaborador del emperador, fue un aliado de San Cirilo, patriarca de Alejandría, en la controversia contra Nestorio, aunque carecía de la inteligencia y flexibilidad de Cirilo. Tras la muerte de ese año, en el año 444, Eutiques comenzó a imponer de manera inflexible la fórmula de la única naturaleza del encarnado. Muy joven inició su formación de monasterio como monje y fue archimandrita superior de un monasterio cercano a Constantinopla. En sus obras, el eutiquismo y monofisismo es una doctrina que sostiene que en Jesús solo está presente la naturaleza divina, pero no la humana. En su teología monofisista o eutiquianismo, Eutiques negaba que Jesucristo existiera en dos naturalezas después de la encarnación. En el año 451 se condena la teoría de Eutiques, que formaba que la naturaleza divina de Cristo anuló su naturaleza humana. El concilio declaró que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Su opositor fue Eusebio, el Papa León el Grande, Flaviano, ante quien fue acusado y se enfrentó abiertamente, pues contaba con el apoyo de Dioscoro y del gran chambelán, quienes a su vez dirigían el imperio de Teodosio II. Eutiques muere en el año 456. Y aunque Eutiques permaneció desterrado, siguió haciendo campaña con la doctrina de las dos naturalezas hasta su muerte. Pedro Baldo. El persecutor de San Francisco, considerado como el primer reformador antes de Martín Lutero. Ocurrió un acontecimiento que cambia su forma de vida, la muerte repentina de su mejor amigo y la incertidumbre de su salvación. La leyenda de San Alejo misma que narra: el joven Alejo había abandonado su hogar para dedicarse a la vida ascética, y lo hizo con tal dedicación que varios años después regresó sin ser reconocido.
y pasó el resto de sus días pidiendo limosna ante la puerta de su propia casa. Esto trae un despertar de la necesidad de buscar su salvación y comienza a leer la Biblia. Era un comerciante muy rico de la ciudad de Lyon y luego un ferviente predicador. En su educación no se registra su preparación eclesiástica y ello causó descontento entre algunos clérigos. En su doctrina es fundada en una idea de pureza, sencillez y pobreza. Baldo creyó en un lego sacerdocio universal, ceñido solo a la letra de las Santas Escrituras. Estimó que ningún hombre puede servir a dos amos, Dios, y condenó los excesos papeles y los dogmas católicos, incluidos el de la existencia de un purgatorio. Es más, afirmó que estos dogmas eran fruto de la ramera, que aparece en el libro de Apocalipsis. En su cargo y profesión, era mercader y predicador. Se dice que para no ser descubierto continuó el oficio de mercader, vendiendo joyas, perfumes y otros objetos, y cuando alguien le preguntaba que si no vendía otras joyas, él les decía que sí, y solo les mostraba la joya que podía ver la luz de Dios. Si ellos no se atrevían a dejarlo, es cuando les mostraba otra opción de las Escrituras. Sus obras, iniciador de los valdenses, un movimiento espiritual cristiano de la Edad Media, 3 siglos antes del nacimiento de Martín Lutero, y su teología, fundador de los valdenses, primer hombre en planear una reforma de la Iglesia de Roma. Opositor: el arzobispo de Lyon y el papa Lucio III, quien lo excomulgó. Muchos dicen que Pedro Balto muere entre el año 1205 a 1207, pero muchos otros dicen que entre el año 1217 y 1218. El número de seguidores de Balto fue aumentando rápido y extensamente a causa de sus novedosos contenidos social, muy crítico con el alto clero y la jerarquía eclesiástica, y por la importancia que daban los laicos, y a una concepción universal del sacerdocio, impulsando así a cada uno a tomar conciencia de su propia fe y dignidad como cristiano. Esta manera cristocéntrica de entender la fe alejaba las sutilezas teológicas y escolásticas, anunciaba ya la Reforma protestante y su moderno mensaje antropocéntrico.